Una exhortación bíblica a los padres para instruir a sus hijos, tercera parte, capítulo número 19 del libro de los Proverbios y el verso 18. Leo: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Al iniciar este texto, el estudio del mismo, es obvio que la exhortación es simplemente castiga a tu hijo, instruye a tu hijo, educa a tu hijo en el temor a Dios. Y luego dice el texto, no se apresure tu alma para destruirlo. Esto es que en la instrucción de los hijos, los padres pudieran caer en un estado de injusticia en ejercer su autoridad hacia ellos, que los destruya. Y al final pudiera suceder que los padres van a ser llenos sus corazones de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha turbación de ánimo, precisamente porque no fueron justos con sus hijos y se apresuró su alma para destruirlo. En otros casos, los padres han sido indulgentes, esto es, consentidos con sus hijos, no los corrigen y también hacen daño a sus retoños, de un modo o de otro hace daño. El verso 19 agrega, el de grande ira llevará la pena, la turbación, el dolor, la angustia, y si usa de violencias, añadirá muchos males. Escucha pues el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Los pensamientos del hombre son muchos, mas el consejo de Jehová permanecerá. Para estudiar el tema empezamos considerando varios casos. Primero, explicando el texto de nuestro estudio. Es obvio que dice allí castiga a tu hijo. Y para estudiar el texto, antes de entrar en los particulares del hecho de castigar, de instruir, lo que escrituralmente eso significa y lo que podemos transmitir de lo que aprendamos respecto al significado o entendimiento de esto, debemos antes conocer quién te manda. Hay alguien que te dice castiga a tu hijo, es Dios. Lo primero pues es conocer a Dios, porque en vano un padre será esforzado, será diligente para dar lo mejor a su hijo. Si la bendición de Dios no está con ese padre y su hijo, en vano será. Por lo tanto, debemos pues, lo primero es conocer a Dios, o que los padres deben conocer a Dios para poder enseñarlo a su hijo. Se requiere pues, y repetimos, de mucha sabiduría. Instruye a tu hijo. ¿Qué le voy a instruir? No se apresure tu alma para destruirlo. ¿Cuál debe ser la moderación que debemos practicar y ejercitar para hacer el bien a aquellos seres a quienes amamos tanto? Se requiere sabiduría para ello. Entonces hemos dicho varios particulares, conocer a Dios, y entre ellos lo primero es la oración. La oración. La oración es pues el medio o recurso dado por la misericordia divina para alcanzar el conocimiento de Dios. La sabiduría necesaria no es algo que podamos encontrarlo en las criaturas. Nunca va a surgir de nuestros propios corazones. Solamente el Señor puede darlo. No hay capacidad humana para alcanzarlo. Tampoco es un acto de nuestro propio entendimiento. ¿Cómo se recibe? El apóstol dice en el libro a los Efesios, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y preguntamos al apóstol, ¿y por qué o para qué tú te arrodillas? ¿Por qué oras? Y él agrega, para que os dé espíritu de sabiduría y revelación. Efesios 3:14 y Efesios 1:17. En otras palabras, que la sabiduría divina se recibe de rodillas. Para recibir la sabiduría divina se requiere
de una actitud adecuada en el alma, un espíritu de oración, un espíritu de dependencia. Vuelvo sobre mis pasos, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Y cuál es la causa? Para que Dios os dé espíritu de sabiduría. Eso se recibe solamente de rodillas. La vez pasada hablamos del conocimiento de Dios y hablamos de la importancia de la oración en todo esto. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Otro texto vuelve a decir lo mismo. Se recibe de rodillas o en actitud de oración. Lo segundo en cuanto a buscar el conocimiento de Dios es la lectura sistemática, constante de las Santas Escrituras. Estudia mucho la Biblia, léela a menudo. Hermanos y amigos, si alguien se propone ser un intelectual o persona culta, le es obligado leer, estudiar los grandes autores y los mejores libros. Si hemos de conocer a Dios, si hemos de alcanzar la sabiduría divina, se requiere, es indispensable leer con mucha frecuencia las Santas Escrituras. Al acercarnos a las Santas Escrituras, debe tenerse en cuenta que el Evangelio no es otra cosa que la revelación de Dios manifestado en carne. El Evangelio según San Juan en el capítulo 5, verso 39 dice: Cristo, ellas son las que dan testimonio de mí. Es aprender a Cristo, es imitar a Cristo. En Él veremos la sabiduría personificada, aplicada, ejemplarificada, ilustrada. La moderación, el amor, todo lo veremos en la persona de Cristo. Mire un texto adicional. Salmos 19 y verso 7. Leo: la ley de Jehová es perfecta. En la ley de Jehová no encontraremos extremos, ni a derecha ni a izquierda, estaremos siempre en el medio, en el balance, en la perfección. Convierte el alma, la transforma. El testimonio de Jehová, o la palabra de Dios, es fiel, que hace sabio al sencillo, al simple, lo hace sabio, dice el texto. Ahora bien, estamos hablando en términos generales de aquello de la lectura de las Santas Escrituras relacionado directamente con la instrucción de nuestros hijos. Pero dentro de eso debemos decir algo más. Las Escrituras no solamente deben ser leídas, sino también oídas, escuchadas atentamente. Repito, las Escrituras no solamente deben ser leídas, no solamente deben entrar por nuestros ojos, sino también por nuestros oídos. Lo que quiero decir con esto es que aquellos padres que tienen en su corazón instruir correctamente a sus hijos deben conocer el lugar o la importancia que tiene la Iglesia dentro del proyecto de instruir a sus retoños. Deben estar claros de eso. ¿En qué lugar o en qué paso o en qué medio es la Iglesia dentro del plan de instrucción a los hijos? En la carta del apóstol Pablo a los Efesios se nos habla de eso. Capítulo 3 y verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Ven ustedes la importancia que tiene la Iglesia dentro del plan y el mandato y el deber que Dios pone sobre los padres para instruir a sus hijos? Dice nuestro texto
que la multiforme, es decir, la sabiduría, el arco iris de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. De modo pues que no solamente es orar, no solamente es estudiar las Santas Escrituras, también es amar a la iglesia, porque la iglesia ha sido puesta como un medio para proyectar, para presentar el arco iris de la sabiduría de Dios. ¿Entiende, padre o madre, que un desamor tuyo a la iglesia no solo estará haciendo daño a tu alma, sino también a tus hijos? Cuando tú eres indiferente con el bien de la iglesia de Cristo, que es la casa de Dios, también estarás haciendo daño a tus hijos. Cuando eres indiferente de estar presente en los cultos, cuando eres indiferente con las oraciones que hace la iglesia, porque la iglesia no solamente se esfuerza en bendecirte, en traer las Santas Escrituras a ti, sino que también ruega que la bendición de Dios esté sobre ti. Entonces no puede haber bendición sobre tu alma y sobre tus hijos si tú desprecias la iglesia. El texto es bien claro, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de tu lectura privada, no, por medio de la iglesia. Es impiedad, es dureza de corazón, es iniquidad, es desprecio de los consejos que Dios te da para instruir a tu hijo, para que busque el bien de tu vástago. Si desprecia la iglesia, es bien triste eso, bien triste. No te sorprenda pues, al cabo de los tiempos, no te sorprenda pues. Y no olvides esto, lo que repetíamos al principio. Los padres que no atienden el consejo de Dios para instruir a sus hijos, que no quieren corregir a sus hijos, si no lo hacen, entonces con el tiempo Dios tomará a los hijos para amargar la vida de los padres. Hay papás que han levantado sus hijos, después que lo levantan y le dan una carrera, y aun cuando ellos se casan y se van, después de eso es que comienzan sus dolores, sus angustias, sus tribulaciones, por no atender el consejo de Dios. Así que, padre, ocúpate en eso. Quiero ver otro texto sobre la bendición especial que hay sobre la palabra de Dios, no solamente en la lectura, sino en oírla. Salmo 87, verso 2. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Las puertas de Sión, entiéndase, el lugar público, la iglesia. Es un hebraísmo para significar el templo de Jerusalén, el lugar donde se reunía todo el pueblo. Y dice el texto que Dios ama más las puertas de Sión, el estar presente y manifestarse en su iglesia, que en tus devocionales personales. Déjame dar un ejemplo extremo. Un padre decide, para citar un caso, no ir a un culto de la iglesia, un miércoles vamos a poner. En cambio, él toma su Biblia y reúne a sus hijos para instruirlos y no ir a la iglesia a orar. Hermanos, en vano edifican los edificadores y Jehová no edifica. Dios bendice a aquel que le honra su palabra, o Dios bendice cuando su palabra es honrada. Dice la Escritura que hay más esperanza
de alguien que va a la iglesia que alguien que se queda en su casa instruyendo a sus hijos con la Biblia. La iglesia tiene una función muy importante en aquello de instruir a los hijos. La iglesia es la casa de Dios, y dice la Escritura, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, sostén y defensa del Evangelio. La iglesia para Dios es muy preciada. Cristo, cuando estuvo sobre la tierra, no fundó ninguna institución que no fuese su iglesia. Por lo tanto, los padres deben estar apercibidos en esto, si es que aspiran a ser sabios. Alguien pregunta, ¿qué es sabiduría? Brevemente, sabiduría es la virtud de aplicar los principios generales del conocimiento divino a los casos particulares. Repito, la sabiduría es la virtud, si usted quiere decir la capacidad, el poder de aplicar los conocimientos generales de las Santas Escrituras a los casos particulares. Eso significa que el conocimiento nos informa, pero quien dirige es la sabiduría. Alguien tiene un vehículo. El vehículo tiene un motor potente y en buenas condiciones. El vehículo es capaz de movilizarse y de llevarle a muchísimos sitios. Pero es el guía el que te va a llevar a Puerto Plata, para poner un caso, el día que tú quieras ir. No es simplemente el vehículo. El vehículo tiene la fuerza, pero tú tienes que tener un timón, un guía, para llevarlo particularmente al sitio. El conocimiento general te informa de muchas cosas. La sabiduría divina va a traer y va a aplicar esos conocimientos a tus casos particulares. ¿Cómo sabe un papá qué tema estudiar en el devocional diario con sus hijos? ¿Cuál es más aplicable o cuál texto es más conveniente para hablarle al hijo en un dado momento? Él no sabrá, a menos que tenga la sabiduría de Dios que le lleve al punto particular. Eso es sabiduría, tomar lo general y aplicarlo a los particulares. Es fácil para un papá diferenciar entre lo bueno y lo malo con relación a sus hijos. Eso es fácil. Lo difícil es dirigirlo. Los papás pueden saber cuándo los hijos están haciendo bien o mal. Lo difícil es enseñarlos a hacer el bien. Dirigirlos constante y correctamente. Esto es que algunos padres son muy diestros, muy enterados de los conocimientos generales, pero en los particulares se pierden. Les falta sabiduría. Déjenme presentar un caso de un ejemplo, pero sabiduría terrenal. Sabiduría terrenal. Fue un caso que hasta donde tengo entendido fue veraz, fue real. Me lo contó uno de mis profesores mientras estudiaba mi carrera. El asunto es que había un motor eléctrico muy grande. Vamos a decir un motor del tamaño de este púlpito, enorme. El motor tenía una dificultad, tenía un problema. Habían tratado de arreglarlo muchísimo y no habían podido. Había un desbalance en el eje del motor. Vino un hombre muy diestro, con un estetoscopio, oyó el motor y dijo, hágame un hoyito de 3 octavos aquí. Le hicieron el hoyito, entró a su caja de hierro, tomó un tornillito, lo entró y el balance fue perfecto. Cuando él pasa cuenta, cuando pasó la factura, pidió una cuenta, un monto enorme, enorme. El asunto es que el dueño se queja y le dice que no, que se lleve su tornillito. Pasaron semanas otros tratando de meter los tornillos y no pudieron, tuvieron que llamarle otra vez. El hombre tenía el conocimiento general y el particular. Era sabio en la ciencia de la ingeniería. Eso es lo que necesitan los padres. No solamente el conocimiento general, sino también el particular de poner el tornillo y con las vueltas necesarias en el sitio correcto. Eso solamente lo da Dios. En el arte de bien vivir,
solamente lo da Dios. Ahora, Dios no nos ha dejado solos, no nos ha abandonado, ha dejado su propia palabra para que resolvamos este asunto. Colosenses capítulo 3, verso 16, leo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Ven ustedes entonces la conexión que hay? Que la palabra de Cristo debe abundar en nosotros para poder ser sabios. Necesitamos conocer la palabra de Cristo para poder tener sabiduría. Aquel ingeniero que nosotros hablábamos o que referíamos como una ilustración, ese hombre conocía mucho de motores eléctricos. Muchísimo. Necesitamos pues desarrollar una lectura diaria constante de las Santas Escrituras. No debemos contentarnos con una lectura curiosa u hojear las páginas de la Biblia si queremos ser sabios. Debemos oírla, debemos meditarla, debemos estudiarla, leerla, conversar con ella. Que cuando vengamos a las Escrituras conversemos con ella, como si Dios nos hablase directamente a nosotros. No como un libro de religión, no, sino como la palabra de Cristo, de nuestro Salvador, de nuestro Señor, a quien profesamos amar entrañablemente. Leerla como de Él para nosotros. El lenguaje de Dios posee una especial energía, amados hermanos, una especial energía para hacer vivir nuestros corazones cuando la practicamos y también cuando la leemos, pero no podemos quedarnos simplemente en leerla. Y aquí nuestro tercer particular, la práctica. La práctica. El ejercicio y uso de las Escrituras dan sabiduría o buen juicio en los padres. Hay un ejemplo clásico de un hombre que conocía mucho de Dios, un verdadero creyente, y descuidó en practicarla y aplicar esa palabra sobre sus hijos. Y Dios mató a sus hijos. Y la noticia fue tan triste en su corazón que él también murió. El caso de Elí, según refiere Primera de Samuel. Por lo tanto, es la práctica lo que va a traer un sano juicio en el creyente. Es decir, en los papás para enseñarla a los hijos. Hebreos 5:14, así nos dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso o la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La práctica fijará los conocimientos y aumentaremos la sabiduría. Las personas mayores son muy discriminatorios o clasifican su alimentación. Hay alimentos que ellos ya no ingieren, pero cuando joven o cuando niño le gustaba muchísimo y tenía mucha pasión por esos alimentos. Con el tiempo, ellos han aprendido a seleccionar los mejores alimentos. ¿Por qué? Por la práctica, por el tiempo, la práctica. Su propia experiencia ha fijado los conocimientos en la mente y en el corazón. Estoy hablando en términos terrenales, para caer al ilustrar esto en cuanto a las cosas espirituales. El individuo tiene que practicar. Dice el texto que el alimento sólido, la sabiduría, el conocimiento de Dios para aplicarlo a los casos particulares es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes han alcanzado madurez? Para los que por el uso, por la práctica,
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero Dios dice que son malas. Hay cosas que nos parecen malas, que Dios dice que son buenas. Entonces, no llevándonos de nuestras propias mentes, sino de la palabra de Dios, el Espíritu testificará a nuestro espíritu de lo que es bueno, de lo que es malo. Tendremos discernimiento. Es pues entonces la práctica con la bendición del Espíritu lo que traerá en nuestros corazones como un medio adicional el que seamos sabios. Véase otro texto. Proverbios 8, el verso 12. Dice el autor, dice Dios en su palabra: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Varias cosas podemos derivar del texto. Que la sabiduría aquí es personificada. No es simplemente una virtud. Dice, yo, la sabiduría. Entonces, si es personificada, eso significa que está directamente relacionada con la práctica humana. Habito con la cordura, con un espíritu quieto, afable, paciente, apacible. Una persona acuerda, yo habito con ellos. En otras palabras, que la sabiduría está directamente relacionada con la conducta. O mejor dicho, con la buena conducta. Porque dice, yo habito con la cordura, y la cordura es una manifestación de buena conducta. La cordura es una virtud de vida práctica. La sabiduría está allí. Así que la sabiduría y el conocimiento correcto es traído por medio de practicar la verdad. Pero el texto agrega algo más. Lo que decíamos ahorita, o hace un rato, y que al oírlo produce en nosotros ansiedad. Y es que tenemos muchos conocimientos en la mente, pero no sabemos cómo aplicarlo en los casos particulares. Dice el texto que la sabiduría habita con la cordura, y cuando es así, hallo la ciencia de los consejos. Es así que viene la bendición de Dios, la iluminación del Espíritu, para aconsejarnos con los casos particulares. Hallo la ciencia, porque eso es una ciencia. La ingeniería es una ciencia y difícil, las matemáticas y muchísimas otras actividades del conocimiento y el quehacer humano son ciencias difíciles. Pero si hay una difícil, es los consejos de bien, que aprovechen mi alma, que honren a Dios, que busquen el beneficio de la iglesia. Eso es difícil. Y dice, yo busco a la ciencia de los consejos. Sobre esto quiero abonar la idea un poco más con el Salmo 119 y verso 100. Leo. Dice el salmista, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Nótense que él con extrañeza está diciendo, yo he entendido más que los viejos, es una cosa rara. Eso es extraño, que una persona joven tenga más entendimiento que los mayores. Eso no es lo habitual, porque se supone que la práctica, a través del tiempo, debe darnos o mejorar nuestro entendimiento. Y él dice aquí, yo más que los viejos he entendido. Ahora vamos a preguntarle al salmista, ¿y por qué es así? He aquí la respuesta en el mismo versículo. Porque he guardado tus mandamientos. He entendido con una persona mucho más mayores que yo, aún dentro de la iglesia, dice el salmista, o dentro del pueblo de Cristo, por una sencilla razón. Porque he practicado tu palabra. Porque yo he guardado tus mandamientos. Así que
En su caso, dice él, el entendimiento me ha aumentado por eso mismo, porque he practicado la palabra de Dios. Así que no es solamente la oración, no es solamente la lectura, no es solamente la práctica, es también el temor a Dios, y ese es nuestro cuarto particular. La causa impulsiva que capacita a los padres para instruir de manera correcta a sus hijos es el temor a Dios. Tratemos de probar esto yendo otra vez a la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 5. Hemos dicho que la causa impulsiva que capacitará a los padres para instruir correcta y moderadamente a sus hijos es el temor a Dios. Y trataremos de ver la conexión de este asunto. Efesios 5, 19 y 5, 21. Hablando entre vosotros, 5, 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Llenos del conocimiento de Dios. Lleno del Espíritu es ser lleno del conocimiento de Dios. Porque el Espíritu lo que hace es que nos consuela y nos revela la voluntad de Dios. Él toma de los de Cristo para dárnoslo, el conocimiento de Cristo. Verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Estas son declaraciones generales. Comienza inmediatamente los particulares. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Verso 22. Verso 25. Marido, amad a vuestras mujeres. Versículo 1, capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Verso 4 del mismo capítulo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuál es la causa impulsiva en sentido general? El temor a Dios. Lo particular, entre ellos lo que estamos considerando, instruir a los hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. La causa impulsiva entonces es el temor. La armonía de la familia depende directamente del temor a Dios. Para ser más específico de lo que hemos dicho del conocimiento de Dios y del temor a Dios. Estos dos estarán fuertemente unidos como zapata. Y como dice Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Padres amados, ustedes estarán expuestos o inclinados a dos extremos. O a violencia, enojo, ira de un lado, o ser consentidos del otro. ¿Quién nos librará de los extremos? El temor a Dios es que va a poner la moderación para librarnos de los extremos, para que andemos en perfección. Es el temor a Dios lo que ha de guiar y conducir la conducta de los padres a lo que es bueno. Y eso también nos librará del peligro constante y latente de nuestro alrededor, del ambiente en el cual nos desenvolvemos, de los familiares, de la sociedad, de los amigos impíos, de los periódicos, de la mala influencia de los periódicos, de la revista y de la televisión. Es el temor a Dios lo que nos librará de eso. Mira conmigo Nehemías capítulo 5, verso 15. Leo. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. ¿Cuál fue el ambiente de él? ¿Cuál fue el ambiente del profeta? ¿Cuál era la costumbre respecto a su posición al gobernar? ¿Cuál era la costumbre? Injusticia.
Los primeros gobernadores abrumaron el pueblo, oprimían el pueblo, su ambiente fue malo. Y dice él, yo me libré de esa mala influencia por causa del temor a Dios. Pero yo no hice así a causa del temor a Dios. Aplicado a nuestro caso entonces, los padres cristianos instruirán, enseñarán a sus hijos de una manera diferente y correcta a la vez que los padres del mundo. Por causa del temor a Dios. Cuando el temor a Dios esté enraizado en el corazón del padre, el padre será recto, pero también tierno. Veraz, pero también compasivo. Cuidadoso del deber para criar, disciplinar y amonestar a sus hijos en el Señor. De otro modo, que de un principio correcto, de la práctica de un principio correcto, saldrá una conducta correcta y frutos agradables y buenos delante de Dios y delante de los hombres. Porque los hombres sin el temor a Dios, aunque tengan mucho conocimiento, se hacen presumidos. Se levanta aquí una pregunta. Señor predicador, estoy de acuerdo con usted por lo que he visto de las Escrituras. ¿Cómo puedo crecer en el temor a Dios? ¿Cómo puedo crecer en el temor a Dios? Segunda a los Corintios, capítulo 5, y el verso 11 tiene la respuesta. Conociendo pues el temor de Dios, del Señor, persuadimos a los hombres. He aquí que mientras este hombre más conocía a Dios, más le temía. ¿Ven ustedes que se hace como un círculo? Mientras uno conoce más de Dios, más le teme. Mientras uno conoce más de la palabra de Dios y la lee con detenimiento, que cuando leemos, por ejemplo, que Moisés, como leíamos en esta mañana en Deuteronomio 9, Moisés hablando a nombre de Dios al pueblo le decía, vosotros sois duros de cerviz, vosotros tenéis mucha iniquidad, mucho pecado, habéis sido rebeldes al Señor, habiendo visto todos esos milagros, y el Señor los ha escogido a ustedes, no porque ustedes son buenos, no, sino por amor a su nombre, para mostrar su misericordia. Entonces cuando leemos eso, nosotros también nos ponemos en el lugar de aquellos que han pecado contra Dios, que si somos honrados, nosotros hemos hecho lo mismo. Entonces aprendemos y vemos que Moisés, para que el pueblo no lo destruyera, oró. Entonces debemos hacer también nosotros, orar. Conociendo a Dios aumenta el temor de Dios. Conociendo de las Santas Escrituras, aplicándola a nuestros propios corazones, condenando lo que Dios condena y aprobando lo que Él aprueba. Hay padres que aprueban lo que hacen los hijos y los hijos están haciendo el mal. Hay padres que condenan lo que hacen los hijos y los hijos están haciendo el bien. Necesitamos pues conocer a Dios y tener su temor en nuestros corazones para condenar lo que Él condena y para aprobar lo que Él aprueba. Hay padres que crían a los hijos para que estos se ganen un nombre en la sociedad. Pero los padres que conocen a Dios y que temen a Dios no hacen así. Esa no es su prioridad. Sí, señor, los hijos deben ser estudiantes, deben ser buenos estudiantes, deben ser diligentes, deben ser hombres trabajadores. Todo eso es verdad, pero eso no es lo primero. Lo primero es que teman a Dios. Y de ese modo hallarán gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Tener buena opinión ante los ojos de los hombres es bueno, pero delante de los ojos de Dios es mucho mejor, es muchísimo mejor. Así que la causa impulsiva es el temor a Dios. Ahora bien, aquí surge una pregunta: ¿qué es el temor a Dios en términos prácticos? El temor a Dios es estar persuadidos, convencidos de que los juicios de Dios, la palabra de Dios es estricta, inexorable y que sus juicios son justos. Eso es el temor a Dios. Eso nos va a impulsar a querer salvar a nuestros hijos.
Usted puede repetir eso, sí. El temor a Dios es la convicción que nos persuade de lo estricto, inexorable y justo que son los juicios de Dios. Hay una parábola en la cual trataremos de ilustrar esto. Lucas 16, verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Es obvio que ese hombre no temía a Dios. Él vivía para sí mismo. Lo que ganaba para echárselo de trapos, para comérselo. Para eso era que él vivía. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, trapo, y hacía cada día banquete con esplendidez. Todo eso eran cosas materiales. ¿Ese hombre temía a Dios? No, no lo temía. Pero ese hombre se murió. Y dice el verso 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este hombre, hablando aquí, es diferente a anteriormente. Ahora él está persuadido y convencido de lo justo, de lo estricto y de lo inexorable que son los juicios de Dios. Pero ya era tarde porque él se había muerto. El temor a Dios es creer y ver eso mismo sin morirse por medio de las Santas Escrituras. Ese es el temor a Dios. Que Dios ha dicho: el alma que pecare morirá inexorablemente, morirá. Joven, jovencita, hombre, mujer, morirás si no ejerce arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo. El temor a Dios, vemos los juicios de Dios estrictos, inexorables, sin habernos muertos. Vemos lo que el hombre rico vio a través de las Santas Escrituras. Porque el rico le decía a Abraham: manda a alguno de entre los muertos. Y Abraham le dijo: no, eso está en las Escrituras. Y si alguien no ve eso por las Escrituras, no verá ni que uno se levante de entre los muertos. Esa es la causa impulsiva que llevará a los padres a amar y a practicar con diligencia, buscar la salvación de sus hijos. Esa es la causa. Esa es la que lo va a impulsar. Ver lo que otros no ven porque están ciegos. De modo que ven ustedes, el temor a Dios abre nuestros ojos acerca de la realidad del mundo espiritual y de lo que dice el salmista en otro lugar: la suma de tu palabra es verdad y estricto, cierto, veraz todo juicio que sale de tu boca. Salmo 119, 160. Otro particular en esto: evita el amor al mundo. Para alcanzar la sabiduría y el conocimiento hay que evitar los enemigos de la sabiduría. La sabiduría tiene 2 grandes enemigos, que puede ser resumido en uno: el amor al mundo, pero que a su vez son pasión por las cosas materiales y el orgullo. Pasión por las cosas materiales y el orgullo. Si para ti la vanidad, es decir, las cosas de este mundo, son más importantes que la verdad, entonces la verdad se constituye un un prisionero de la vanidad. Podrás oír sermones, podrás leer las Santas Escrituras, podrás leer buenos libros, pero si en ti prima la vanidad, las cosas de este mundo más que la verdad, cada vez que la verdad entre a tu corazón, la vanidad la va a tomar presa y no la va a dejar mover.
Ese es el gran enemigo de la sabiduría. Mira cómo dice la Escritura en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, en tu propio entendimiento. No te apoyes en eso. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezarás tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Ven ustedes que la vanidad es en contra de la sabiduría y el temor a Dios? Es decir, amar las cosas de este mundo. En otras palabras, que un hombre, un papá o una mamá o un hombre en general que tenga adicción por algún interés terrenal no podrá ni recibir ni aplicar correctamente la verdad y estará destituido de la sabiduría de Dios. No podemos tener adicción por las cosas materiales. Eso nos priva de la verdad. El otro gran enemigo de la sabiduría divina es el orgullo. Salmo 25, versículo número 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Con quién estarán los juicios de Dios, es decir, la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios? Con los humildes, de donde derivamos, y en contraposición, el orgullo es enemigo de la sabiduría. Lo dice claramente el texto. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es aquel impedimento que se levanta en nuestros corazones y se opone a sujetar nuestras mentes y nuestra voluntad a los mandamientos de Dios, lo cual es natural en nosotros. ¿Usted puede decirme otra vez lo que es el orgullo? Oh, sí. Cuando viene un mandamiento de Dios que debemos hacerlo, se levanta en nuestros corazones un pensamiento que se opone al bien, que obstaculiza el bien. Eso es el orgullo. Una persona ve la necesidad de ser un cristiano, de convertirse al Señor Jesucristo, pero a la par que él lo quiere, se levanta un pensamiento que le dice: no, tú tienes que resolver esto, tú tienes que resolver lo otro. Entonces él desprecia lo que Dios le manda y toma finalmente lo que a él se le ocurrió. Primó el orgullo, porque la humildad es tomar los mandamientos de Dios y someterse a Él. Eso es enemigo de la sabiduría. En tal caso, los orgullosos estarán dirigidos por su propio entendimiento y a su vez desechando el consejo de Dios. Ahora bien, un papá o una mamá podrá criar a su hijo, darle buena estatura, darle una buena profesión universitaria, hacerlo un hombre de bien en la sociedad, pero le aseguro una cosa: no podrá capacitarlo para morir bien. Podrá darle una carrera, podrá hacerlo un hombre muy renombrado en este mundo, tendrá buenos bolsillos, amados y queridos por todos, pero jamás podrá capacitarlo para morir en paz con Dios. No podrá librar el alma del muchacho de la condenación eterna. Así que hemos visto varios particulares relacionados con el conocimiento de Dios antes de que entremos en los particulares y el sentido más detallado del deber que tenemos por delante. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza y no se apresure tu alma para destruirlo. Hemos visto aquello de la oración, la lectura seria y sistemática de las Escrituras, la obediencia de lo conocido, el temor a Dios y evitar los enemigos de la sabiduría, que son la vanidad y el orgullo, o el amor al mundo. Así que veremos ahora una breve aplicación. 1. Para el sano crecimiento de tus retoños, de tus amados hijos, necesitas 3 valiosas ayudas: buena tierra, lluvia y sol. Las Escrituras presentan los hijos como si fueran plantas.
Los creyentes también se presentan en la Biblia como si fueran un árbol o una planta. En sentido espiritual, estas tres ayudas, es decir, buena tierra, lluvia y sol, debe entenderse que son la iglesia, la predicación de las Escrituras y el sol, que es la bendición de Cristo sobre tus labores. La iglesia es como el mercado o el supermercado donde se exponen constantemente las verdades divinas. Cristo fundó la iglesia y ha comprado para ti esas verdades. A la iglesia le ha costado mucho tenerla, preservarla en sus almacenes para ti. Costó la sangre de muchos mártires, el sudor de muchos predicadores, las oraciones de muchos hermanos, y a Dios le costó las riquezas de su paciencia. Haz pues que tú y tus hijos amen el supermercado de las Escrituras, que es la iglesia. La buena tierra es la iglesia, donde ha de manifestarse la multiforme sabiduría de Dios, donde tú has sido plantado. Tú necesitas ayuda. Ama pues la iglesia. Ama sus cultos, ama sus predicaciones, ama sus puertas. Busca, en fin, el bien de la congregación. Lo segundo es la lluvia o la predicación. Mira cómo dice Efesios 4, versículos 11 y 12. Hablando del Señor y sus dones, leo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, es decir, predicar, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesita pues la iglesia, necesita también la lluvia, que es la predicación. La predicación son como las nubes que Dios carga de agua para que vengan semana tras semana y empapen tu corazón de la palabra del Señor, de sus mandamientos, para bendecirte, para que te vaya bien. Pero también el sol. Necesitas el sol. Así como ninguna planta ni ningún árbol puede crecerse la influencia del sol, nadie puede ser salvo sin Cristo y su bendición. Nadie. El Señor Jesús dice en otro lugar: para juicio yo he venido a este mundo, para que vean a los que no ven, y los que ven sean hechos ciegos. Es decir, que nadie puede ser salvo sin la bendición de Jesucristo. Amigo, padres, hermanos, amados y entrañables hermanos, es bueno, es loable, y te estimulo a seguirlo haciendo, el salvar a los hijos de la pobreza. Eso es bueno, pero salvarlo de la culpa, del dominio y de la condenación del pecado en el infierno es mucho mejor. Ruega la sabiduría de Dios para que te dé ambas cosas. 2. Es el deber de cada padre de familia estar familiarizado y enterado de las Santas Escrituras. No solamente en consideración de ti mismo, sino también en consideración y amor a las almas de tus hijos. Tus hijos han de ser tus alumnos en la escuela de la vida eterna, como leíamos en Colosenses, para que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría. Lee pues y estudia la Biblia con tu familia, que tus hijos puedan ser entrenados para toda buena obra. Tercera y última aplicación, y es una nota de moderación. Padre amado, entrañable hermano, la sabiduría que tú necesitas para instruir a tus hijos no es fruto de tu dedicación y estudio, sino que es un don de Dios.
¿Y cómo es eso? Usted ahorita me está exhortando a que yo sea diligente, a que ore, a que lea las Escrituras, y ahora me dice que la sabiduría no depende de mi esfuerzo. Amigo y hermano, una cosa no cancela la otra. Vamos a las Escrituras para mostrarte lo que te quiero decir. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 3 y el verso 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Ningún ministro, ningún apóstol, ningún siervo de Cristo trabajó tanto, se sacrificó tanto y estudió tanto como el apóstol Pablo. Pero oiga lo que dice el texto. La sabiduría que le ha sido dada, a él se la dieron. De modo que aquí en el ejemplo de él hay que ser diligente, hay que orar, hay que leer, hay que crecer en el conocimiento de Dios, pero con todo eso es Dios que la da. Y digo esto para que no caigas en la idolatría, para que no te idolatres a ti mismo, para que no vayas a pensar que con tu propio esfuerzo la vas a obtener. Lo que simplemente quiero decirte es que la sabiduría es dada solamente o puede ser encontrada en una calle llamada diligencia, con la bendición de Dios. Es dada, no podemos obtenerla. Para volver a nuestro primer punto, orad sin cesar, para que en todo dependamos de Dios, que la bendición de Cristo esté sobre tu esfuerzo y que la busque en los escritos de Pablo, porque a él le fue dada mucha sabiduría. Finalmente alguien pregunta, ¿qué actitud debo tener para ser un buen recipiente de la sabiduría? En sentido general, es aquí la respuesta. Solo y únicamente los que no tienen otro fin que un corazón honesto y sincero para recibir el alimento de vida, estos y solo estos serán hechos sabios para la salvación, y así también, con la bendición de Cristo, podrán transmitirla a sus hijos. Amén.